Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, queridísima Alessa, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque bueno, esto va para todo el mundo y otro día más de podcast juntas y agradecida a que estemos compartiendo este momento con nuestra querida audiencia. ¿Cómo estás vos, mi querida? Este jueves 14 de noviembre, ¿eh? Este jueves 14 de noviembre. Hola Sus, muy contenta, muy agradecida por el milagro de estar aquí, porque es que uno tiene que acostumbrarse a percibir que la vida es un milagro y que cuando uno se despierta cada mañana es porque nuestro cuerpo realmente ya hizo un montón de funciones, es una maquinita que sigue trabajando y nunca se ha sabido bien cómo, a qué responde, pero nosotros sabemos que es al alma y a la conexión con nuestro verdadero ser y esto es un milagro y es fantástico y entonces por esta razón estoy muy agradecida de estar aquí con tu audiencia, con nuestra audiencia maravillosa que están siguiendo este podcast. Muy agradecida. Muchas gracias a todos los que tienen este compromiso espiritual consigo mismos y de aprendizaje. ¿Cómo estás tú? Bien, mira, antes de empezar a grabar el podcast no te dije que hoy, 14 de noviembre, fue la fecha del nacimiento de quien fue mi esposo, que falleció en el 2013 y él nació un 14 del 11. Y el tema que estábamos hablando de poder compartir juntos, tiene que ver, inclusive vos fíjate, con este hecho, ¿no? Él nació un 14 del 11, desencarnó un 17 de marzo, eh, y el tema que nos propusimos hoy compartir y experimentar y platicar juntos es el soltar, ¿no? Muchos nos dicen hay que aprender a soltar, estamos en unas épocas muy intensas, donde hay como una gran oposición, podríamos llegar a decir, entre lo que el alma está pulsando y lo que la mente quiere. ¿Por qué? Porque estamos llevando a lo mejor vidas desde hace mucho tiempo con determinado formato de confort, que es un confort a lo mejor realmente no tan alegre, que nos hace sentir felices, pero que en cierta forma es como que conocemos lo que nos va sucediendo, ¿no? A través de vínculos, a través del hecho de a lo mejor llevar un vínculo desde hace mucho tiempo, de un entorno, de una actividad laboral, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos escuchando últimamente, quienes hablan de energías astrológicas, es que es un momento donde el alma está en realidad proponiéndonos que podamos empezar a soltar las cosas que ya no nos están resonando y que nosotros en realidad estemos más en sintonía con la frecuencia o la vibra que nuestra alma nos está pulsando. Eso por un lado, pero además en esto de aprender a soltar, encontramos que es una situación que cuesta mucho, porque no solamente hablamos de soltar quizás un vínculo, ya sea un vínculo de amistad, un vínculo de pareja o reformular un vínculo, que no quiere decir, bueno, lo estoy soltando, sino a lo mejor poner en palabras, poner, digamos, compartiendo con el otro la realidad de lo que se está experimentando para quizás hasta reformular situaciones. Pero cuando también hablamos de soltar es porque a veces uno nota
que por más que se compartan en palabras, hay ya realidades que son perspectivas diferentes y que definitivamente muchas veces esto de, ok, agradezco y agradecemos el periodo en el cual compartimos, pero suelto amorosamente porque ya veo que ese vínculo no me favorece y tampoco favorece al otro. Pero hablamos de soltar en todos los aspectos. Soltar eso, soltar un vínculo de un ser que falleció y que nosotros amamos mucho y que además quizás sin darnos cuenta, a veces en casos muy extremos, fuimos una especie de satélite de ese vínculo de que se fue y que uno siente un gran vacío porque claro, la vida en definitiva fue ese ser que se fue. Muchos te plantean, si fallece tal o cual, yo muero también. ¿Por qué? Porque ya, digamos, está tan incorporado ese ser en uno, ¿no? Tan mimetizado, que la vida es el sinónimo de que ese ser esté. Y soltar, nos dicen, es lo que hay que hacer, existen los periodos de duelo psicológico, obviamente que todo eso tiene un tránsito, pero a pesar de eso, esa palabra soltar se nos viene a presentar en todo momento como una experiencia y una vivencia que pulsa a ser sentida, a ser entendida o comprendida y verdaderamente a internalizarla, ¿no? También cuando vemos eventos de sucesos que realmente nos provocan mucho dolor, como lo que ha sucedido en Valencia, como sigue ocurriendo en distintos lugares, en distintos países, eventos que se supone que son climáticos, pero bueno, ese es un tema que lo podríamos a lo mejor hablar en otro momento, ¿no? Yo creo que esos eventos son producidos, pero más allá de eso, el impacto que nos provoca esas situaciones, ver esas situaciones de tantas pérdidas de vidas, de seres vivos, eh, una guerra que sigue existiendo, las guerras que siguen existiendo, y que uno, en definitiva, cuando observa estas situaciones y estos eventos, muchas veces se sensibiliza de tal forma que baja su frecuencia energética, baja su vibra, y comienza a preguntarse, ¿no? Bueno, sí, estamos realmente en un proceso de iluminación, estamos elevándonos frecuencialmente, estamos en un despertar, y entonces, ¿por qué todo esto que pasa? Porque y bueno, y nos encontramos con esta frase que a veces parece tan sencilla, pero que también tiene tantas perspectivas y tantas aristas para analizar, el soltar, ¿no? Entonces, en este encuentro, que es un encuentro intenso, como es intensa la energía del signo de Escorpio, que va transitando todo este mes de noviembre, como es intenso el hecho de que un 14 numerológicamente significa el maestro, ¿no? Que significa la maestría, significa trascender infinidad de aspectos que nosotros tenemos como creencias dentro de lo que es el plano material, y nosotros hay pruebas que son tan fuertes para que podamos entender nuestro principio espiritual, ¿no? Que trasciende este cuerpo que nosotros vemos y el cuerpo de los otros. Pero en estas pruebas o en estas grandes lecciones que muchas veces todos tenemos que vivir y experimentar, hay enseñanzas. Y esas enseñanzas fuertes, muy, pero muy intensas, son las que a lo mejor a través de estos encuentros también nosotros queremos compartir con nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es el soltar? ¿Qué perspectivas o qué aristas de esta palabra implican el soltar? Y dentro de nuestro espíritu y dentro de nuestra alma, ¿qué herramientas nosotros podemos tener para poder eh, aprender a soltar, ¿no? Aprender a soltar. Entonces, bueno, es muy amplio el tema. eh, yo a partir de ahora te escucho y te escuchamos porque es un placer, digamos, ampliar la perspectiva de lo que es la vida.
salirnos, ¿no? Del hecho de ver todo, digamos, a lo llano, sino así como dicen ese águila que mira desde arriba, como decían y como dicen los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, los pueblos que tienen tanta sabiduría ancestral, mirar como el águila, mirar desde arriba y tener también una perspectiva que sea superadora para poder desgranar este término de soltar, comprendiendo y sintiendo, ¿no? Con mayor amplitud lo que significa realmente y lo importante que es en este proceso nuestro interno de ir ascendiendo, ¿no? Así que bueno, yo ahí te expuse, digamos, todo este sentir que estoy teniendo, que estuve teniendo estos días y que me parece que por algún motivo el universo nos, nos conectó hoy con esta energía intensa, ¿eh? Sí, Pero la vida es intensa, sí, la muy vida es intensa. intenso, muy intenso. Y creo que yo, desde mi parte humana, también conecto profundamente con ese sufrimiento y con esa desesperación que sentimos cuando las cosas no están sucediendo como uno quisiera que sucedan y sobre todo ante la impotencia de las pérdidas, de cómo se sienten las pérdidas en el planeta Tierra. Y por esta misma razón, porque me identifico mucho con esta parte humana, mi guía arturiano Yael quiso entrar en este momento y o sea, está presente, está presente ahorita, estoy canalizando su energía, sus respuestas. Y primero él lo que dice es que, bueno, bajo el entendido todos somos energía, la vida física se siente 10 veces más intensa que lo que ellos pueden sentirlo en los otros planos de dimensiones en donde se encuentran. Y por supuesto, nosotros tenemos como humanos, tenemos esa visión de decir es que ellos no están aquí, no lo están sintiendo en carne propia, pero él quiere que nos abramos un poco más a esta perspectiva de entender a fondo lo que es nuestra multidimensionalidad, porque creo que aquí radica la clave en el que nosotros reencontremos la esperanza y nos reconectemos con esa parte sensible y nos va a dar unas herramientas en este momento a través de las cuales nosotros vamos a poder reconectar con esa energía que se siente como pérdida, pero vamos a explicar lo que es la pérdida primero. Y la pérdida, ya sea cuando se rompe un vínculo de amistad, un vínculo familiar o un vínculo de pareja, ya sea a través de que cambia uno de dimensión o hace uno un salto cuántico y las otras personas están en su propio proceso y aún no han hecho ese salto cuántico, entonces ese vínculo puede desaparecer orgánicamente, naturalmente, o el vínculo puede ser, como bien lo expresaste, puede ser cortado abruptamente por una muerte, por una separación, por un rompimiento de esa energía que se está compartiendo. Entonces, primero entender que eso es lo que llamamos pérdida. Lo que sentimos como pérdida es cuando se rompe ese vínculo abruptamente, es porque, y se siente ese vacío. ¿Por qué se siente ese vacío? ¿Por qué se siente esa desesperación y esa tristeza? Y es porque nosotros habíamos invertido mucho de nuestra propia energía y de nuestra atención, de nuestra alma en esa otra persona, en ese vínculo. Porque nosotros, partiendo de esa multidimensionalidad y partiendo del entendido que somos energía completamente, cuando nosotros hablamos con alguien más, esa energía se está intercambiando y se está entrelazando y nosotros no lo podemos ver, pero hay muchos filamentos muy sutiles y de luz y
como si fueran pequeños tentáculos que se abren y van conectando con los de la otra persona y se van enraizando y se van trenzando y se van expandiendo muy íntimamente con la energía y la misma vitalidad de esa otra persona o de ese vínculo. Cuando nosotros platicamos, incluso se hace un intercambio increíble de energía. Cuando nosotros tenemos un vínculo más poderoso de linaje con esa persona o de, no sé, románticamente, en donde se involucra intimidad física también, entonces ese vínculo se hace incluso muchísimo más potente desde distintos puntos energéticos de nuestro cuerpo con el cuerpo de la otra persona. Entonces se vuelve una red que si la viéramos, o sea, si ese vínculo, si la viéramos nos sorprenderíamos mucho, pero es como una red muy, que se vuelve muy poderosa. Entonces, cuando la otra persona falta, todos estos vínculos, todos estos lazos energéticos que habíamos creado con esa persona, quedan así como una herida abierta, como si hubiéramos amputado de ahí mismo algo físico, porque aunque no lo podamos ver, es algo que se siente, que se va a sentir. Entonces se corta allí y parte de esto que se corta es lo que nosotros habíamos conectado y dejado en la otra persona. Entonces lo que nos duele es que estamos perdiendo parte de nuestra propia alma y parte de nuestra propia energía. Entonces es fundamental soltar. Lo que significa soltar en este caso sería cortar estos lazos energéticos que ya no nos sirven más, que quedan como marchitos, que quedan nada más drenando nuestra propia energía. Y en este caso, recuperar esa energía que nosotros pusimos allí, que quedó allí y que se fue abruptamente con esta persona. Esto para minimizar la desesperación, el dolor, etcétera, ¿no? O sea, toda el extrañar a alguien. Porque estamos hablando de un corte abrupto. Cuando este corte es abrupto, entonces hay que recuperar esa energía que nosotros dimos y que está allí. Pero cuando se rompe un vínculo amoroso, ¿no? Que simplemente es un rompimiento porque ya no va más esa relación, entonces tenemos que cortar estos lazos que quedaron con esa persona porque si no se sigue drenando la energía y ni uno ni el otro deja que el otro avance. Entonces, cuando nosotros queremos ya terminar una relación, a lo mejor es nuestra propia decisión terminar esa relación, romper ese vínculo, para no seguir pensando en esa persona, no seguirla extrañando, que no siga, no sé, a veces seguimos soñando incluso con esta persona, es porque esta otra persona sigue absorbiendo esa energía de ese vínculo que se creó en un principio. Entonces va a usar, a lo mejor lo hace inconscientemente, claro está, no todos tienen la conciencia de cómo se ve energéticamente esta unión y esta desunión, pero energéticamente va a seguir usando estos vínculos para seguir chupando esa energía. Entonces, tanto para esa persona como para nosotros no es positivo una vez que uno termina un vínculo, el no cerrar completamente, tanto energéticamente como emocionalmente, psicológicamente y físicamente, todo ese contacto. Entonces, es muy importante hacer estos cortes de energía, incluso cuando sigues amando a la persona y la persona ya no está y tú sigues amando y no quieres cortar este vínculo porque lo amas, el amor va a permanecer, va a seguir estando allí. El amor no es algo que se va a cortar. Lo que se va a cortar es todo lo que las personas malentienden del amor. Es decir, el amor es posesión, es... sí, como una obsesión, una ansiedad de poseer, de seguir teniendo, de seguir creando este vínculo, de seguir alimentando energéticamente estos lazos. Todo esto es lo que se debe de cortar. Y esto, bueno, primero aceptar, ¿no? ¿En qué lugar estás?
aceptar que esa persona trascendió o que esa persona quiso cortar el vínculo o tú quisiste cortar el vínculo, entonces aceptas esta parte. La aceptación es muy importante y después tienes que hacer sí o sí un trabajo en ti mismo para cortar todos estos lazos y restaurar tu energía, recuperar estas chispas de alma que pusiste en la otra persona, recuperar estos fragmentos de alma que se fueron al invertir atención, energía, pensamiento, emociones en esta otra persona. Entonces, sí, evidentemente es algo muy fuerte, o sea, es algo, sí, ya él dice, es algo muy fuerte, es algo que deja al cuerpo y al cuerpo emocional de las personas y al cuerpo espiritual de las personas en shock y en una especie de herida abierta, ¿no? Entonces, evidentemente, se tiene que pasar por un luto y un proceso de reunificación de la propia alma y del propio espíritu. Tiene uno que hacer un trabajo allí. Cuando la separación ha sido muy fuerte, muchas veces las personas no pueden hacerlo solas porque no tienen esta capacidad, porque se entiende que ha habido parte de su alma que fue mutilada y que no pueden sentirse bien para hacer un trabajo personal. Entonces se recomienda obviamente todo este trabajo psicológico, este trabajo de acompañamiento emocional, espiritual. Hay sesiones que yo puedo ofrecer al respecto, hay sesiones que otras personas pueden ofrecer al respecto. Todo esto es completamente válido. Cuando estamos hablando de una cuestión mucho más ligera en ese sentido, ¿no? Que se pierde, por ejemplo, una amistad y ahí se rompe este vínculo porque simplemente uno hizo un cambio, un salto cuántico y ahora te estás alineando con una verdad íntima y personal muchísimo más acorde a lo que tú estás deseando, porque claro está que el mes de Escorpio, la energía de Escorpio simboliza el deseo, es el yo deseo, yo soy deseo. Entonces es cuando más queremos cumplir estos deseos y tenemos esta impronta de porque es favorable la energía de este mes para ello, pues sí, claro está que entonces hagamos este trabajo de en meditación, esto sí es algo que se puede hacer personalmente, hacer un trabajo en meditación en donde eh, vinculamos nuestro higher self, nuestro yo superior con el yo superior de esta persona, se le puede llamar a esta persona. Yo tengo una meditación para cortar los lazos que se hace de esta forma. Llamas a la persona llega a este templo que tú has elegido entrar para poder hacer este trabajo y ahí con ayuda de Mijael Arcángel, con su espada azul índigo, vas cortando todos los lazos que ya no sirven, caen al suelo, se desintegran. Claro está que el vínculo que va de corazón a corazón, de comprensión y de amor, este no se corta, este no, imposible que se pueda cortar, esto es algo que sigue allí, va a permanecer allí, y esto es lo que el alma elige conservar. Y después de este ritual, uno puede decirle a la persona en esta meditación, todo lo que no le pudo decir, darle las gracias, es fundamental dar las gracias mentalmente o emocionalmente, ya sea como ustedes quieran hacerlo en el ritual que ustedes deseen hacerlo, pero mentalmente, en meditación, dar las gracias, perdonar y decir que lo que se recupera y lo que uno elige quedarse es el amor, es con el amor y lo que no sirve y lo que no es amor verdaderamente se suelta. Entonces ahí dices, yo suelto y lo que invoco entre nosotros es el amor incondicional, el amor verdadero
que no es posesión, que no es celos, que no es obsesión, que no es extrañar, que no es melancolía, es simplemente yo suelto todo lo demás, pero es una decisión que el alma tiene que hacer conscientemente, que cada uno de nosotros tiene que hacer conscientemente. Y esto es el soltar, esto es lo que significa soltar. Soltar significa hacer un ejercicio de conciencia en donde perdonamos, amamos, agradecemos y finalmente dejamos ir. Esto es lo que significa soltar. Y entonces queda en manos de Dios, queda en manos de la luz, lo que sea que vaya a ser este vínculo, y esto es bajo el entendido de que uno conscientemente está aceptando dejar ir esto, no está aceptando que si la persona verdaderamente te ama, va a volver en algún momento en el que esa persona también haga el salto cuántico y pueda estar en una coincidencia de frecuencia contigo. Y si no, entonces cada quien estará en su proceso, pero nosotros estamos respetando el proceso de la otra persona y nuestro propio proceso. Entonces no nos vamos a obsesionar con una amistad, o sea, si esa persona de buenas a malas te dejó en visto y no te vuelve a contestar un mensaje, no te vuelve a escribir, pues es el proceso en el que está esa persona. Vamos a respetar y como seres conscientes y espirituales, no vamos a juzgar, obviamente vamos a permitir que eso suceda, que ese proceso se dé orgánicamente y naturalmente. Y esto es porque nosotros, para nosotros, estamos viviendo una realidad que a lo mejor ya no es compatible con esa otra realidad. Entonces, simplemente hay que soltarlo, ¿no? Valga la redundancia con respecto a lo que significa soltar y dejar ir. Bien, esto es, la verdad que fuiste muy clara, a mi entender, con todos los conceptos y además también con las herramientas que nos brindas, porque eso creo que es también lo importante, ¿no? Tratar de ir comprendiendo desde el corazón, verdaderamente que sí somos seres energéticos, que ese ser que se fue, como decís vos, se fue del plano físico, pero que en realidad es energía, que sigue haciendo su proceso, y que podemos en conciencia, a través de estas herramientas, ponerlas en práctica, porque además estamos en un momento planetario donde hay mucho aporte de las energías cósmicas, ¿no? Estamos verdaderamente en un proceso muy profundo de transformación o alquimia interna cada uno, y estamos teniendo la capacidad para acceder a esas energías que vienen del cosmos y además la sabiduría que habita en nosotros, que bueno, grandes terapeutas como vos, a mi humilde entender, sos un gran despertador, porque sos un gran despertador que nos ayuda, ¿no?, a poder ir teniendo estos elementos con más diafanidad y también quitando ese aspecto bueno, que es un aspecto de la materia, de nuestra densidad, de tragedia, de angustia profunda, ¿no?, de pensar que se nos termina el mundo, cuando en realidad nuestro mundo es muchísimo más amplio de lo que podemos ver aquí al ras, ¿no? Que tenemos ese espíritu que trasciende esto a través de ir entendiendo los temas y ir experimentando nosotros mismos ser nuestros propios terapeutas, ¿no? Hemos tenido un periodo en el cual, que todavía lo tenemos en muchos aspectos, pero donde buscamos que el otro nos ayude, que esa herramienta sigue estando, por eso es importante que sepamos que si no podemos o si no nos sentimos en energía como para poder actuar nosotros y llevar adelante estos rituales, que hay terapeutas como vos que están preparados para poder darnos esas herramientas y que podamos tener la libertad de recurrir a eso, porque lo que estamos hablando en realidad no es abstracto, no es imaginativo, no es una cosa que se nos ocurrió a dos seres raros que andan por el mundo, sino que esto es real. Nosotros somos energía, por eso estamos creando en nuestros vínculos una red de interconexión de energía en todos los aspectos.
y quizás hasta podemos sugerirle a nuestra audiencia que más de uno obviamente ya ha leído algún tema de esto, como por ejemplo en un libro de la novena revelación de James Redfield, la novena revelación, la décima revelación, lo que nosotros estamos aquí planteando se explica, pero magistralmente también en este libro, y ahí nos vamos dando cuenta de todos los pasos que estamos haciendo en este proceso de alquimización o transformación que estamos teniendo como seres humanos. Que esto no es raro y que ya este autor hace muchos años nos estaba planteando todos estos eventos que van sucediendo a nivel interno desde el corazón y que lo podemos ir sintiendo y viendo que son reales. Eso en cuanto a un aspecto de soltar un vínculo que puede ser amoroso, un vínculo con un ser querido, un vínculo de una amistad que sigue estando, no es que falleció, pero que nosotros vemos que ya no estamos en una frecuencia similar. Y vamos entonces ahora desde también la perspectiva del soltar eventos que están sucediendo, como habíamos hablado al principio, que sí también nos involucran emocionalmente, como por ejemplo fallecimientos masivos, hechos como lo que sucede en Valencia, guerras, episodios de estos momentos de desencarnar tanto seres humanos como animales y que verdaderamente ese escenario que bueno, lo vemos a través de una pantalla de televisión, inclusive también muchos lo ven porque están sucediendo cerca de donde está ocurriendo el evento, eh, que nos causan verdaderamente un impacto enorme y que quizás eso nos baja tanto la frecuencia que nos hace conectar con esta vibra de qué es lo que está pasando, acá no está pasando nada bueno, dónde está la nueva humanidad, por qué está ocurriendo esto, por qué, y que yo entonces tengo la visión de estos eventos que quedan como grabadas en la mente, ¿no? Y que a veces es difícil soltar. Entonces, ante estas situaciones que estamos viendo ya hace tiempo y que quizás vamos a seguir viendo, ¿cómo podemos nosotros ubicarnos? Que no significa perder la empatía, porque no significa que un ser que va evolucionando conscientemente se va haciendo cada vez más frío, y que bueno, dice, ok, esto es materia, no importa, se fueron, pero como se van a otros planos o su alma ya decidió, entonces, ok, no me hago... ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio de un ser que es sensible, que es empático y que es amoroso y que no puede, digamos, mirar para otro lado, pero tampoco quedarnos centrados en ese sufrimiento y ese padecimiento que no solamente no nos ayuda, sino que además tampoco ayuda a quienes a lo mejor todavía quedaron vivos y a lo mejor uno puede dar un aporte, ¿no? Ujú. Fraterno. Sí, Eh, puntualmente ya él dice que no, si puedes ayudar, ayuda. Si no puedes hacer nada, lo peor que puedes hacer es estar involucrando tu energía y tu atención de lleno en esa situación. Y no es no se trata de ignorar los hechos, pero sí de estar conectado con tu yo interno, con tu yo superior, decir, yo soy la divina presencia que actúa en este momento y en todo lo que está pasando y traigo la perfección a mi mundo. Y de esta manera puedes escuchar y puedes ver todas las noticias y ese tipo de eventos catastróficos sin moverte de tu centro, sin que tu frecuencia baje. Entonces tienes que estar, si vas a escuchar y si estás alrededor de este tipo de noticias y de eventos, para no bajar tu frecuencia, al involucrarte demasiado, tienes que estar siempre muy consciente y conectado con tu yo soy, con tu yo interno, ¿no? Con esta presencia magna y perfecta, divina que eres. Pero también dice que si solamente eres una persona muy empática que está involucrada por las noticias o por otros medios
viendo este tipo de noticias, lo peor que uno puede hacer es poner la atención allí y la emocionalidad allí y sufrir por esa situación. Si tú no puedes ayudar directamente, lo mejor es que quites tu atención de allí, porque al quitar la atención de un evento catastrófico, otra vez repito, sin ignorarlo, o sea, no se trata de que demos la espalda a las personas que están sufriendo esto, pero si directamente yo no puedo hacer nada para ayudar, creo que empeoro poniendo mi sufrimiento y añadiendo mi frecuencia de sufrimiento a la que ya existe de las otras personas. Si tú eres una persona que está viviendo una catástrofe dentro y entonces tu sufrimiento es real, tienes que conectar con tu esencia también, con tu yo superior y tratar de minimizar eh, con una actitud positiva ante las cosas y ayudando a todos los que están a tu alrededor y ayudando en lo que puedes inmediatamente, ¿no? O sea, estas personas que están dentro de esta catástrofe muchas veces saben que van a vivir esa catástrofe. El alma eligió eso y el alma elige porque sabe que puede hacer la diferencia en un momento de emergencia, en un momento allí. Entonces las almas saben cómo van a hacer esa diferencia. ¿De acuerdo? Entonces el Bien, procedimiento es diferente con las personas que están en otros países y solo lo reciben indirectamente y se empatizan con eso y tienen una empatía y entonces por tanto añaden su sufrimiento, eso no. Tienes que añadir luz, tienes que añadir amor y si no puedes ayudar de otra forma, entonces mejor piensa en otra cosa porque la energía es muy sensible y siempre va como a conglomerarse con el mismo tipo de energía. O sea, vas a estar sumando negativamente sufrimiento. claro, Y las personas que están dentro de una catástrofe, de la misma manera, lo peor que pueden hacer es como que dejarse caer, dejarse invadir por esa situación. Entonces tienen que sacar fortaleza, pero Dios, el universo, nunca te va a dar una situación que tu alma no pueda sostener, que tu alma no haya elegido. Entonces, sea cual sea tu realidad, es porque tu alma elige esa situación y tiene la fuerza. Entonces, lo único que hay que hacer es invocar esa fuerza. Yo soy la fuerza interna presente en este momento que me permite acceder a la ayuda, a el contacto con mi yo superior. Por eso, en momentos de catástrofe, la gente tiene la intuición porque lo hacen por intuición, orgánicamente, de orar y de pedir y de hablar con sus guías espirituales o con Dios mismo e invocar la presencia divina de Dios en esa situación, en el otro. Y esta actitud va a minimizar mucho las cosas. Desafortunadamente, yo vengo de un país, de México, que amo muchísimo, pero tiene muchísima violencia y tiene muchas cosas terribles que a veces eh, topan con algunas personas que he conocido y desafortunadamente hubo una ocasión en donde secuestraron a una amiga mía y esta chica dice que ella minimizó muchísimo la situación al empezar a hablar con ellos, con los malvados secuestradores, empezar a hablar de la espiritualidad e incluso ella se puso a meditar y empezó a transmutar la situación a tal grado que los mismos secuestradores la empezaron como a cuidar y a proteger más de otros que no sé, ¿no? Que a lo mejor tenían otras intenciones con ella. Entonces era es muy interesante porque obviamente ella
salió ilesa y la soltaron después de un tiempo de que robaron lo que tenían que robar. No sé cómo estuvo bien la situación, porque sé que es una situación muy fuerte, pero sé que la misma actitud y la confianza y la fe que uno tiene y la conexión que uno tiene con uno mismo te saca de los momentos más difíciles y más hondos de tu realidad. Y cuando el humano se encuentra, el ser humano, maravilloso, divino, fantástico, amadísimo por todos los seres que están fuera del planeta, somos de verdad, somos infinitamente amados y sostenidos. Cuando nos encontramos en una situación de extrema violencia o de extrema, o sea, una situación extrema para nuestra realidad, es cuando tocamos ese fondo y nos toca decidir, y eso lo saben las personas que han vivido algo así de fuerte, saben que les toca decidir entre abordar la situación desde un lugar de fe, de confianza, de amor, o abordar la situación desde la desconfianza. Si uno está en esa situación de no, ya no hay nada que hacer, entonces te alineas con esa frecuencia, ¿no? Con esa tragedia, completamente. Y yo Eh, siento que muchas víctimas cuando pierden esa fe es cuando realmente se dejan ir, ¿no? Cuando el alma decide salir del cuerpo. Vos sabés que en una oportunidad, hablando aquí con un hombre muy mayor y muy sabio, él era un hombre de meditar, también hacía sanaciones energéticas, muy, muy sabio. Y un día hablando de la época que nosotros vivimos acá en el año 1982, en la Guerra de las Malvinas, cuando chicos de 18 años fueron llevados a luchar contra, ¿no? Con unas armas de juguete con potencias, ¿no? Porque realmente era potencia, no solamente Inglaterra, sino que además estuvieron también las fuerzas de la ONU, banderas de todos los colores, pero ¿qué pasa? Los niños nuestros verdaderamente fueron arrasados y se vivían situaciones tremendas porque inclusive uno de ellos, conocido de mi hermano, vuelve a la Argentina vivo, cuenta tremendas cosas y lamentablemente se suicida y fallece, ¿no? Pero a raíz de esto tan tremendo, este hombre sabio decía que aunque es difícil entender esto, desde la perspectiva que él tenía con respecto a lo que es la espiritualidad y los planes de las almas que vienen a encarnar. Él decía que en un campo de batalla se desarrollaba tantas virtudes como también sombras que se ponían en evidencia en ese campo de batalla, y lo que la mayoría no entendía es que esa alma eligió en un corto tiempo hacer unos grandes aprendizajes y sacar de sí lo mejor y lo peor para poder después de ese episodio en realidad hacer, como se dice, no un salto cuántico, un salto de conciencia, sino muchos saltos de conciencia juntas, que quizás para un alma que no experimenta eso, le tomaría muchísimas vidas de encarnaciones terrenales, porque decía que en esos momentos donde las situaciones son tan extremas, se despiertan en determinados seres, algunos solamente, o sea, el instinto de supervivencia y miedo y terror, que significa en realidad a lo mejor no accionar empáticamente con un compañero, no dar su vida por un compañero. Digamos que ahí se juegan verdaderamente las cosas más profundas de esa alma, donde se pone en evidencia lo más luminoso, como también se pone en evidencia en otros casos
los temores más profundos y más arraigados con los que vino. Eh, y realmente, digamos, observé digamos, capté una perspectiva absolutamente diferente que tenía con respecto a ese evento tan doloroso y que se llevó tantos niños de 18 años de aquí de la República Argentina, ¿no? Eh, bueno, es lo que vos decís, depende, digamos, desde qué perspectiva estamos mirando cuando nosotros también evaluamos una situación. Y qué importante es que podamos ampliar estas perspectivas para poder entender más allá de ese hecho puntual, trágico, tremendo, duro, hasta incomprensible, que realmente todo sí tiene una tiene toda una enseñanza y tiene toda una experiencia de esa alma que está experimentando verdaderamente para hacer un salto en su conciencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un salto de conciencia, te pueden llegar a decir, ¿y qué? ¿Qué somos? Porque justamente no somos todo lo que vemos en este cuerpo y toda esa vida que creemos que es la vida, porque somos esa alma que viene haciendo un recorrido largo, ¿no? Para lograr, aunque nosotros no nos lo dijeron quizás, este recorrido del héroe, esta maestría, ¿no? Y llegar a lo mejor en algún momento, como decís vos, tantas oportunidades que nos reunimos y en tantas programas y en tu página bella, quizás lograr un día, o mejor dicho, lograr un día, ¿no? Esto de poder ser una raza humana dentro de todo lo que es el cosmos, ¿no? Así como hay razas arturianas que vos me decías que te estaban dando ese mensaje, pleyadianos, que nosotros como humanos podamos llegar también a esa plenitud de todos nuestros aspectos multidimensionales para verdaderamente llegar a esa maestría, ¿no? Eh, Así que bueno, me pareció interesante que podamos compartir estas situaciones fuertes, intensas, bien vívidas y bien para que nosotros podamos aportar a nuestra audiencia esto de que no es que nuestro propósito es hacer podcast sobre temas abstractos, sino que estamos bien conectadas con las cosas que pasan, que duelen, que se padecen y entenderlas desde estas otras perspectivas que nos ayudan a sentir que nada pasa por casualidad y que no estamos por aquí porque nos tiraron en algún momento y dijeron, bueno, a ver qué hacemos, esta alma la tiramos para este lado para que padezca, sufra y para No. que no entienda para qué está, ¿no? No, eso no es así. No, no, no. Todas las almas, estoy escuchando, todas las almas vienen con un propósito específico. Y en el diseño que hacen con los arturianos de la decimotercera dimensión, en el portal, es un portal, es un lugar donde se hace el plan del alma, cuando está escogiendo la vida que va a llevar en esa línea de tiempo, en la línea de tiempo presente. Muchas almas para esta vida escogieron muchas cosas, se pusieron en su libreto kármico, se pusieron enfermedades del sistema autoinmune, se pusieron divorcios, se pusieron abusos, abusos a manos de la pareja, abusos a manos de los de los jefes, de los co-trabajadores, de los colegas, de muchos, se pusieron una carga muy fuerte del mismo linaje, abusos de la misma familia. Y esto está súper fuerte en esta línea de tiempo. El abuso de la propia familia sobre algunos ciertos miembros de la familia. Y todo esto porque efectivamente, como tú lo has mencionado,
se viven muchas vidas en una sola vida para entonces ya poder desencajar todos estos programas que estaban atorados, desencajar el karma y entonces la persona que lo está viviendo viene de una manera sumamente valiente a realmente resistir, porque el alma tiene que ser muy fuerte para resistir todos estos abusos, ¿no? A veces de la misma familia pasa a a ser abusado por la pareja, ¿no? O sea, o sea, es como que sigue uno sosteniendo esa frecuencia hasta que llega un momento en el que la propia alma es capaz de romper esos contratos, de romper ese karma, de romper esos vínculos y sobre todo, pues esos convenios que se hicieron con esas otras almas, pero el objetivo siempre ha sido la evolución, la conciencia, la expansión de la conciencia, porque al momento que esa alma logra romper ese convenio, ese vínculo, y logra zafarse de sus abusadores y logra entender y procesar todo el abuso que recibió de su familia y logra ser la mejor versión de sí misma en esa vida, a pesar de todo, a pesar del dolor, etcétera, logra ser una persona que se libera de todo esto, está ayudando no nada más a su propia alma a evolucionar, sino a todo su linaje y a todas las almas a su alrededor que perpetuaron ese abuso. Entonces es una red. Digamos que las almas tenemos un propósito no nada más individual, sino a nivel de red porque estamos resolviendo cosas incluso de líneas paralelas, de líneas de vidas paralelas y de vidas pasadas, porque todo este linaje ha estado atorado por vidas y vidas y vidas anteriores de nuestros propios ancestros, de abuso que se ha dado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Por algo estas personas adoptan esas características y a veces abusan a sus propios hijos porque ellos fueron abusados anteriormente. Entonces es algo que se va pasando de generación en generación porque no conocen otra cosa, porque no saben otra cosa. Pero entonces por eso ahorita en esta vida se desató tanto la liberación, no nada más de nuestra conciencia bajo los hackeos de la Matrix, no nada más se está liberando uno de enfermedades físicas y está uno encontrando como herramientas y maneras de liberar todo esto, sino también nos estamos liberando del propio, de ese propio karma, ¿no? De ese propio linaje y de de ese pasado. Entonces es una vida muy clave en la que estamos y fundamental, por eso vemos muchas semillas estelares aquí desatorando y ayudando a la sanación. Se está dando, es un momento masivo de sanación y de desatorar todos estos momentos de la impronta energética de nuestra alma, pero también del ADN del cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente se está dando una evolución como nunca se había dado antes, porque las almas ya están listas para ello, los cuerpos también ya tienen esa frecuencia para poder sostener una frecuencia mayor y poderse mover de ese lugar de conciencia, hacer ese salto cuántico. E incluso también lo que me estaba diciendo es que a veces cuando hay una catástrofe natural y mueren muchas almas en ese mismo momento, todas estas almas que mueren juntas en una catástrofe se unifican en un alma mayor, es decir, son fractales de alma o su fractal de alma va a evolucionar al punto de que se va a unir con el alma y la conciencia que todas esas personas lograron en ese momento y entonces va a ser como una unificación de almas y lo están confirmando nuestros felinos. Están confirmando los leones, los Urma y todos estos bellísimos leones cuyo fractal tenemos encarnados aquí en la Tierra con nuestras pequeñas mascotas. Están
realmente confirmando que así es como funciona y que en general es un diseño que ellos idearon y que trataron de hacer perfecto y que ahora están tratando de desatorar de este hackeo, ¿no? Que ahora están realmente apoyándonos y confirmando. Y con esto quiero cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, y quiero cerrar con algo muy importante que dijo ya él también y que dicen los felinos, que nosotros no estamos en completa separación de aquellos que han desencarnado y han ascendido o han trascendido. Realmente nosotros tenemos ya ahorita la opción de recontactar con todas estas almas. Si nos sentamos en profunda meditación, si vamos con alguien que nos ayude a hacer esto, a recontactar con el alma de esa persona, con ese K, con esa impronta energética de aquel que trascendió, de aquel que ya no está en este plano físico. No quiere decir que ya no tenga contacto con nosotros o que ya no lo volvamos a ver. Claro que lo que se extraña es la interacción física que se tenía con esa persona. Sin embargo, está contigo todo el tiempo, tu marido está contigo todo el tiempo y tú puedes reconectar con él a voluntad propia en el momento que tú cierras los ojos, respiras y lo visualizas y puedes hablar con él. Y ellos del más allá quieren decirnos que ahí están y que siempre podemos contactar con ellos en el momento en el que evoquemos esa presencia, porque esa presencia ahí está, siempre va a estar allí y por eso se crea el K, que es esa impronta energética de la persona que tuvo en esa vida, porque esa persona siempre puede regresar a esa vida cuando quiera reconectar con esa imagen de sí mismo, con esa impronta energética, ¿no? Va a regresar. Em, Aunque el alma, el resto del alma trascienda y esté ahora en otro camino y esté haciendo otras cosas, ese K siempre va a volver a la imagen que fue, porque recuerden que no existe el tiempo, no existe la distancia, esas son construcciones humanas. Lo que existe es general y nosotros podemos hacer esos viajes en el tiempo y esa impronta energética, si tú pones la foto, por eso el Día de Muertos hacemos esto, ponemos la foto de nuestros seres trascendidos en México, porque de esta forma la energía se reconoce, o sea, esa impronta energética de esa vida que tuvo ese individuo en ese momento se reconoce por la imagen y puede bajar y visitar a las personas que lo amaron y que lo siguen amando y que se siguen amando infinitamente, porque eso es el vínculo que va a permanecer. Entonces siempre se puede reconectar con ellos. Y bueno, pues yo aquí aprovecho para agradecer, no sé cómo quieras cerrar el programa, pero yo agradezco porque ya no nos va a dar tiempo de más. Les agradezco infinitamente su presencia, agradezco a Yael por haber estado presente y haberme ayudado a construir este discurso porque realmente no sabía yo mucho cómo hacerlo. Gracias, gracias. Gracias infinitas, gracias Sus y te dejo que cierres nuestro podcast. Nuevamente lo mismo, un agradecimiento enorme a ti, querida Les, a la comunidad que nos escucha, a cada uno que va sintiendo y va resonando con esto en su corazón, y sintamos, ¿no? Que lo maravilloso, como vos decís, que somos este camino tan largo que estamos teniendo y esta gran oportunidad de poder liberarnos, ¿no? De tantos bloqueos y tantas situaciones difíciles que hemos atravesado como almas viajeras. Así que gracias a todos y seguimos en contacto y nuevamente agradecida y además expandiendo bendiciones a cada uno de los seres que habitan este bellísimo planeta azul. Gracias. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es
alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.